Hola chicos, bienvenidos, ¿cómo están? A nuestro primer curso virtual de Ciencias Naturales, la reproducción en el ser humano. Bienvenidos. La reproducción y desarrollo del ser humano. La reproducción es un proceso biológico que permite la creación de nuevos organismos, siendo una característica común de todas las formas de vida conocidas. Una de las características fundamentales de los seres vivos es la capacidad de reproducirse, de generar nuevos seres vivos con iguales características a ellos. ¿Qué es la autoperpetuación? Son todas aquellas funciones que garantizan la conservación de los diversos organismos que existen en la naturaleza. Dentro de este mecanismo se encuentra la reproducción, el control del estado de equilibrio y la adaptación. Entonces, ¿cuál es la importancia de la autoperpetuación? Es mantener la especie. Existen dos tipos básicos, la reproducción sexual y la reproducción asexual. La reproducción asexual es cuando se forma un nuevo ser a partir de un único progenitor, el que en parte o en su totalidad se divide y origina uno o más individuos con idéntica información genética y posee sus mismas características. En la reproducción asexual, un solo organismo es capaz de originar otros individuos nuevos, que son copias exactas del progenitor desde el punto de vista genético. Un claro ejemplo de reproducción asexual es la división de las bacterias en dos células hijas que son genéticamente idénticas. Otro ejemplo de reproducción asexual está la bipartición. La bipartición es en donde la célula madre se divide en dos células hijas iguales. Es la modalidad más común y muy frecuente en las bacterias. La yemación, la célula madre produce células hijas más pequeñas o yemas que se desprenden y forman células semejantes a ellas. Ejemplo, las levaduras. Y la esporulación es en donde el núcleo se divide en muchas veces, formando una célula polinucleada que origina numerosas células hijas. Esto ocurre en los protozoos. La reproducción sexual es cuando el nuevo ser se forma a partir de la unión de dos células diferentes, el óvulo y el espermatozoide. En la reproducción sexual, la información genética de los descendientes está conformada por el aporte genético de ambos progenitores, mediante la fusión de las células sexuales o gametos, es decir, la reproducción sexual es la fuente de variabilidad genética. Los descendientes producidos como resultado de este proceso biológico serán fruto de la combinación del ADN de ambos progenitores y por tanto serán genéticamente distintos a ellos. La reproducción sexual necesita la interacción de un cromosoma. Genera tanto gametos masculinos como femeninos. Los gametos se unirán durante la fecundación. Las gónadas son los órganos sexuales que producen los gametos. Entre estas gónadas son las masculinas y las femeninas. Las gónadas masculinas son los testículos, que producen espermatozoides y hormonas sexuales masculinas. Las gónadas femeninas son los ovarios, producen óvulos y hormonas sexuales femeninas. Después de que los gametos se unen en la fecundación del huevo u óvulo, llamado en ese momento cigoto, se presenta una serie de divisiones mitóticas, partes del desarrollo embrionario culminado con la formación del embrión. ¿Recuerdas qué son los cromosomas? Son los portadores de la mayor parte del material genético y las características hereditarias de cada especie. La cromatina es la sustancia dentro de la célula que forma pequeños cuerpos en forma de hilos. Estos son los cromosomas. A lo largo de ellos se encuentran en forma de un collar de perlas, unas moléculas complejas o genes, que a su vez se componen por otras moléculas químicas conocidas como ADN. ¿Qué es un gen? Es el conjunto de nucleótidos que producen una característica genética. Los nucleótidos en el ADN están compuestos por ácido fosfórico, un glúcido o azúcar desoxirribosa y bases nitrogenadas. Entre estas están la adenina, guanina, citosina y timina. Los genes son los encargados de decirle a nuestra célula lo que se necesita para producir color de ojos, forma de la nariz, cabello.
La molécula de ADN y ARN. Una molécula es un conjunto de elementos o átomos que se han unido. Una molécula es la partícula más pequeña que presenta todas las propiedades físicas y químicas de una sustancia y se encuentra formada por dos o más átomos. Los átomos que forman las moléculas pueden ser iguales, como ocurre con la molécula de oxígeno, que cuenta con dos átomos de oxígeno, o distintos como la molécula del agua. En el caso del ADN se compone de un ácido fosfórico y un azúcar, que es un ácido del grupo de las pentosas, la parte interna por las bases nitrogenadas. Químicamente, el ADN está formado por unas moléculas que son los nucleótidos. Existen 4 tipos distintos: la adenina, timina, guanina y citosina. Se van uniendo en larguísimas cadenas, varios miles. El ADN se organiza en 2 hebras paralelas y complementarias, es decir, la adenina con la timina y la guanina con la citosina. A su vez, se enrollan formando una doble hélice. El ADN controla todas las funciones celulares, al regular la expresión de la información biológica mediante el control de la síntesis de proteínas. El ADN transfiere la información biológica desde una generación a la siguiente, gracias a su capacidad de replicación. Permite que el ADN haga copias de sí misma mientras se divide la célula. Estas copias van a las células hijas y así estas heredan todas las propiedades y características de la célula original. Entonces, ¿quién recibe la orden para la fabricación de proteínas? Es el ácido ribonucleico, conocido como ARN. Es el encargado de llevar a cabo la producción de las proteínas a través de sus diferentes tipos de moléculas. ¿Cuántos tipos de ácido ribonucleico ARN existen? Son 3: ARN mensajero, ARN de transferencia y ARN ribosomal. El ARN mensajero, producido por el ADN, sale del núcleo con la información y emigra al ribosoma. El ARN de transferencia recoge el citoplasma, los aminoácidos que se necesitan y los trasladan al ribosoma. Y el ARN ribosomal, producido por el nucleótido, forma parte del ribosoma, lee el mensaje presentado por el ARN mensajero y este organiza los aminoácidos para formar a una proteína requerida.